bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí escuchando esta conferencia. Quien le entre el sueño, pues sí se puede dormir, yo no me voy a mosquear ni nada de nada. Así que, porque bueno, pero hay veces que soy un poco densa, ¿no? Y pues, si te haces cabezadita, no pasa nada, ¿no? Bueno, como veis, el título es Encerradas en jaulas de cristal, y hablo de tres mujeres, tres protagonistas: Emma Bovary, Ana Karenina y Nora Hemmer, tres mujeres, protagonistas, dos de ellas de novelas clásicas del siglo XIX, y la tercera es protagonista de una obra de teatro, también de la misma época, de finales del siglo XIX. Y luego he puesto el subtítulo ahí. Por favor, el micro. ¿El micrófono? Sí, vale. se oye mal. Ay, perdón. Luego he puesto el subtítulo de que nos transmiten hoy porque bueno, son obras clásicas, pero me interesa ver cómo se reciben ahora, ¿no? ¿Qué nos dicen ahora estos personajes? ¿Qué nos dicen ahora estas mujeres, ¿no? Y yo quería reflexionar sobre todo en torno a un tema que me parece interesante, y es cómo recibimos nosotros hoy, lectores del siglo XXI, determinadas obras literarias mucho tiempo después de su publicación, obras que han sido escritas en el pasado, muy ancladas en un momento histórico y social determinado. Y también me interesa el hecho de que muchas de esas obras, reconocidas por la literatura universal, ¿no? Por la crítica universal, se sigan publicando, leyendo y representando hoy, a pesar de la distancia tanto social como de visión del mundo, ¿no? Que existe entre nosotros y ellas, ¿no? ¿Qué hay en esas obras? ¿Qué hay en esos personajes que conecta de alguna manera con nosotros, ¿no? Hombre, una razón podría ser, pues es que están maravillosamente escritas, ¿no? Son obras maestras, son obras que son una joya literaria, pero sí que es verdad que si son ediciones antiguas, de traducciones antiguas, pues la lectura se hace un poquito hasta arriba, por el vocabulario, la sintaxis compleja, las frases hechas, que en muchos casos hay que explicar a pie de página porque son frases que ya no se llevan, ¿no? Pero en las ediciones nuevas, que hay muy buenas ediciones nuevas de estas obras, y en las adaptaciones al cine o a las series de televisión, pues lo cierto es que estas series nos atrapan, ¿no? Vamos aquí a ver una serie de títulos que he puesto, hay muchísimos más, pero he puesto unos pocos, de títulos con las fechas desde la más, digamos, de las más primeras del siglo XIX hasta las últimas, que están ahí y que seguro que algunas os sonarán, ¿no? Como Orgullo y Prejuicio, El Rojo y el Negro, Tiempos Difíciles de Dickens, La Comedia Buena de Balzac, El Conde de Montecristo, Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, David Copperfield, Madame Bovary, Los Miserables de Víctor Hugo, Ana Karenina, El Primo Basilio, La Regenta, Germinal, Los Pazos de Ulloa, El Pardo Bazán, Pere Galdós, Las Fortunas de Jacinta, ¿no? O Effibrist, una novela de un alemán. Se trata de obras que solemos llamar clásicos, que son referentes en cualquier época, como ocurre con la buena música, ¿no? Seguimos escuchando a Mozart y a Bach y a Beethoven, aunque haya música moderna, ¿no? Hay música moderna, pero sigue conviviendo con lo que se llama la música clásica. ¿Por qué? Pues porque es una música que nos toca la fibra, que nos llega adentro, ¿no? Que nos dice algo, ¿no? Y bueno, algunas de estas joyas literarias, que seguro que algunas, aunque no las hayáis leído, las habéis visto en películas, las habéis visto en serie, ¿no? Porque la literatura del siglo XIX, la novela del siglo XIX, que es el gran género literario del siglo XIX, la novela, tiene como misión la de ser espejo de la sociedad, un reflejo fiel de la sociedad de la época, de todas sus caras, ¿no? Nos encontramos con narradores como Dickens, que nos hablan de las clases humildes, de las clases pobres, de todo ese mundo del Londres profundo y miserable, ¿no? Pero también novelistas como Balzac, Flaubert, Clarín, que nos hablan de la clase media, la burguesía, la clase burguesa, o ya pues novelas como las de los rusos, que nos hablan también de las clases aristocráticas, ¿no? Pero en fin, hay un repaso de toda la sociedad en esas novelas, ¿no? Yo pienso ahora, por ejemplo, en Germinal de Zola, si no la habéis leído, habéis visto, hay una película por ahí con Depardieu, que es la vida terrible de los mineros en las minas, ¿no?
sea, son unos personajes de clases y de unas vidas muy tristes, muy miserables y muy paupérrimas, ¿no? Mientras que otros pues hablan de la aristocracia, como vamos a ver en Ana Karenina, ¿no? De este grupo de novelas voy a rescatar a 5 novelas que son novelas con un tema recurrente. Un tema recurrente es un tema que es siempre el mismo tema. Ese tema es el de las relaciones dentro del matrimonio. Y más concretamente, el tema de estas 5 novelas es el tema de la infidelidad de la esposa dentro del matrimonio. La infidelidad de la mujer, claro, porque la del hombre no se concebía socialmente como algo reprobable, sino algo natural, inherente a su biología, algo absolutamente comprensible y disculpable, ¿no? A estas 5 novelas, la crítica siempre las ha llamado novelas de adulterio, las novelas de adulterio femenino. Femenino, insisto, porque es que se concebía como algo escandaloso y reprobable y terrible, la del hombre no. O sea, eso no sería un tema de una novela, porque es que el hombre es algo normal, ¿no? Y ya se sabe, ¿no? Que es infiel y que, en fin, esas cosas, ¿no? Pero a mí el nombre de novelas de adulterio no me gusta llamarlas novelas de la frustración femenina dentro del matrimonio. Así como yo las llamo, y me parece que es un título más acertado. Bueno, en estas 5 novelas, escritas para la clase burguesa y leídas fundamentalmente por mujeres, subyace la crítica a la gran hipocresía social de estos matrimonios y a los desastres que producían en las vidas de las mujeres que no lograban adaptarse a esas normas. Se muestran las relaciones dentro de matrimonios en los que han tenido más peso la conveniencia que el amor, ¿no? El matrimonio se ve como la única salida para ellas, ¿no? Como ascenso social o como un refugio seguro, ¿no? También, por otro lado, se pone en cuestión el amor romántico, ¿no? Ese amor novelesco con todos los excesos y consecuencias que tiene, ¿no? El papel de la mujer en la sociedad, la diferencia entre cómo aman ellas y cómo aman ellos, los roles establecidos y cómo han perjudicado a la mujer, ¿no? Bueno, el modelo de mujer que nos muestran, que es una mujer de clase burguesa o incluso más alta, es el de alguien subordinado al hombre que no tiene más ocupación que obedecer y atender las necesidades de su marido, llevar con diligencia y puntualidad las tareas de la casa y ocuparse de los hijos, porque los hijos son cosa de ellas, ¿no? Pero las protagonistas de estas novelas se niegan a ir por ese carril que les han fijado, se salen del molde, se salen o se quieren salir de su jaula de cristal y deciden ir por libre, unas arrojándose en los brazos de amantes y otras rompiendo con el rol que tienen, ¿no? Abandonando el hogar, ¿no? Como en el caso de Nora. Bueno, ahí tenéis, bueno, los títulos son Madame Bovary, Ana Karenina, El primo Basilio, de Sá de Queiroz, un escritor portugués magnífico, La regenta de Clarín y Effie Briest de Fontana. Bueno, voy a acotar todavía un poco más y de esas 5 novelas de la frustración femenina voy a centrarme en... Perdón que me he pasado. Voy a centrarme... Bueno, no, perdón, es que estaba también una obra de teatro, que es ese personaje de Nora, que rompió moldes en su época. Fue una obra que resultó un escándalo su estreno y rompió moldes y abrió camino para un tipo de teatro nuevo, ¿vale? Estas 3 mujeres, yo no quiero hablar de La regenta porque las 3 grandes novelas de este grupo para mí son Madame Bovary, La regenta y Ana Karenina. Lo que pasa es que La regenta, al ser literatura hispánica, yo prefiero dejársela a otros conferenciantes que tratan más de temas de literatura hispánica y yo me dedico más a la literatura universal, digamos, ¿no? Bueno, estas 3 mujeres siguen inquietándonos hoy por las características de su drama y las preguntas que sobreviven sin respuesta en nuestras propias existencias. Las 3 se enfrentan a similares desafíos. ¿Cómo ser felices dentro del matrimonio? ¿De qué modo puede una mujer ser ella misma en una prisión invisible? En una sociedad que les niega otro papel en la vida que no sea el de hija obediente, amante esposa y madre entregada, que no les permite trabajar fuera de casa, tener una profesión si así lo quieren, participar en política o simplemente tener ideas propias, ¿no? Opinar, ¿no? Entonces, ninguna de estas mujeres logra la felicidad y ante el vacío de sus vidas toman decisiones drásticas que ya veremos. Y vamos a empezar por la primera, porque es la más antigua en el tiempo, que es Madame Bovary. Y os he puesto unos fotogramas que he sacado de una serie buenísima de Madame Bovary, una serie inglesa de la BBC,
Para contaros un poco la historia de Madame Bovary, las que no la conozcáis, ¿no? Bueno, un 12 de abril de 1557 vio la luz uno de los libros fundacionales de la novela moderna, Madame Bovary, la señora Bovary, de Gustave Flaubert. La historia de los amores prohibidos de una joven burguesa mal casada supuso tal conmoción para la sociedad de su tiempo que Flaubert fue llevado a juicio, acusado de inmoralidad y finalmente absuelto porque como al final ella muere, pues dice, bueno, pues es una lección moral, así que al final se libró de la cárcel, ¿no? Flaubert lo que pretendía con esta novela es poner de manifiesto la frivolidad, la superficialidad y la ostentación de la clase burguesa y quería criticar esos personajes vacíos en una sociedad hipócrita y muy consumista, ¿vale? Porque ya veréis cómo es muy consumista en la sociedad. Emma Rouault, de soltera, es una chica de provincia, hija de labriegos con dinero, que con 17 años y después de estar un tiempo viviendo en un convento con las monjas, donde se atiborra de lecturas sentimentales, esas típicas de amores románticos y novelescos, pues se casa con el joven médico Charles Bovary, que ha quedado viudo después de un matrimonio con una mujer rarísima. Y bueno, no es que esté enamorada, ¿no? Pero el matrimonio es el objetivo vital de toda mujer de esa época y Charles pues no es peor que cualquiera, ¿no? Así que empieza la convivencia y pronto se da cuenta de que esa vida no la llena. Le aburre la rutina, la simpleza del marido, que es muy simple, no hay nada glamuroso en su día a día y empieza poco a poco a fantasear en cómo sería su vida si hubiera encontrado el verdadero amor. Ese amor con mayúscula, ese amor que aparece en los libros que ella ha leído, es como una especie de Don Quijote que se hartaba y se le fue la cabeza de tanto libro de caballería como leyó, pues a Madame Bovary, que la compara en parte con Don Quijote, se le fue la cabeza de tanto libro como leía de amores novelescos y maravillosos, ¿no? Entonces ella quería sentir lo mismo, ¿no? que uno de esas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos aquí a los dos, al marido y a la mujer, esta es Emma, en su vida, aquí los vemos aquí en la cama, con sus gorritos tan monos ellos. Bueno, Charles, que es un personaje que en la primera parte de la novela se habla de él, para explicarnos cómo es él, ¿no? Es un personaje, la verdad, ha sido un niño muy desgraciado y muy, bueno, en fin, es un personaje muy gris, muy simple y muy, en fin. Pero él está alucinando porque se ha casado con una jovencita que es guapísima, que es una morena impresionante y después de la triste vida que ha llevado, pues está impresionado, o sea, está que no se lo cree. Y había leído un trocito de un texto que dice así: hasta entonces había tenido algo bueno en la vida, pero ahora era suya para siempre aquella mujer bonita a quien adoraba. El universo no iba para él más allá del redondel sedoso de sus enaguas. Se reprochaba no quererla bastante, le apetecía volver a verla, daba la vuelta a toda prisa, subía las escaleras con el corazón palpitante. Emma estaba en su cuarto con sus abluciones. Él entraba, pisando, sin ruido, le daba un beso en la espalda y ella soltaba un gritito. Pero lo que piensa Emma, en este mismo momento. Antes de casarse, a Emma le había parecido que sentía amor, pero como la felicidad que habría debido ser el resultado de ese amor no había llegado, pensaba que probablemente se había equivocado e intentaba saber cómo había que entender exactamente en la vida las palabras felicidad, pasión y embriaguez que tan hermosas le habían parecido en los libros. Ella empieza entonces a fantasear con un joven abogado, el joven León, con el que tiene un affair simplemente romántico, ¿no? Mucha miradita, mucho titutito, bueno, nada, ¿no? No hay nada entre ellos, pero cuando se marcha definitivamente del pueblo a la ciudad, pues ella se queda bastante hecha polvo, se queda muy triste, muy vacía, hasta que, bueno, poco a poco va rehaciendo su vida, siempre, por supuesto, con la idea que se ha metido aquí en la cabeza de que tiene que encontrar el verdadero amor, porque con su marido no hay nada de pasión, y entonces, bueno, pues ahí sigue hasta que bueno, hay otro fragmento que nos muestra un poco cómo está ella, ¿no? Dice: empezaba a sentir ese hartazgo que produce una vida rutinaria cuando no está dirigida hacia alguna meta o sostenida por alguna esperanza. A Emma, la monotonía de aquella escena le iba barriendo progresivamente del alma todo rastro de compasión.
Veía a Charles como un ser mezquino, débil, anulado, un pobre hombre, se le mirara por donde se le mirara. ¿Cómo hacer para quitárselo de encima? Entonces Emma conoce a Rodolfo, un noble venido a menos, una especie de Don Juan, más listo que el hambre, por supuesto, que sabe cómo entrar, ¿no? Y este hombre la encandila y ella se entrega totalmente, se entrega completamente a él, ¿no? Y vamos conociendo poco a poco a esta mujer que, con unas ansias locas de libertad, pues por supuesto nos puede parecer frívola, lo es, egoísta, lo es, sin apego hacia su hija, tiene una niña pequeña, pero pasa ella olímpicamente porque tiene la cabeza, ya digo que es muy comparable con Don Quijote, se le ha ido un poco la cabeza con las tonterías del amor, ¿no? Se siente feliz, en ese momento se siente feliz, se siente plena, pero en contraste con el texto anterior vamos a ver a esta Emma en plena fiebre amorosa con Rodolfo, su primer amante. Ahí la tenéis, con Rodolfo. Y dice así, vais a ver, dice, esta vez vais a ver que es él el que da muestras de aburrimiento. Dice, además de la fusta con pomo de plata sobre dorada, le había regalado a Rodolfo un sello con el siguiente lema, Amor nel cor, y además una tela para que se hiciera una bufanda y por fin una cigarrera. Pero esos regalos a él le resultaban humillantes. Rechazó varios. Ella insistió y Rodolfo acabó por ceder, pero le pareció tiránica y demasiado agobiante. Además tenía ideas muy peculiares. Cuando de la medianoche decía, piensa en mí. Y si reconocía a él que se había olvidado, le hacía muchos reproches que terminaban siempre con la eterna frase, ¿me quieres? Sí, claro que te quiero, contestaba Rodolfo. ¿Mucho? Desde luego. Y no has querido otras, ¿verdad? Pero tú te crees que cuando me conociste era la Virgen, exclamaba él riéndose. Emma lloraba. Y él intentaba consolarla, adornando con bromas sus protestas de amor. Ay, es que te quiero tanto, seguía diciendo ella. Tanto que no puedo vivir sin ti, ya lo sabes. Soy tu sirvienta, tu concubina. Tú eres mi rey y mi ídolo. Eres bueno, eres guapo, eres inteligente, eres fuerte. A él le habían dicho esas cosas tantas veces que no le parecían nada originales. Emma se parecía a todas las amantes. Y el encanto de la novedad, que iba cayendo poco a poco como una prenda de ropa, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión, que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje. Bueno, Emma decide abandonar a su marido y a su hija, y fugarse con Rodolfo, que parece estar dispuesto a ello. Pero el día señalado, él no acude a esa cita, por supuesto, porque en realidad está harto de ella, y lo que quiere es quitársela de encima. De modo que le escribe a Emma una carta con las explicaciones oportunas que ella recibe como si le cayera un rayo y la fulminara. O sea, le da un ataque, una especie de ataque como de epilepsia, le da un ataque y después cae en un estado de depresión, pasa muchísimos días enferma, nadie sabe lo que tiene, su marido está muy preocupadísimo, pero bueno, ahí está, lamiéndose las heridas, ¿no? Hasta que, bueno, poco a poco se va recuperando, ¿no? Charles intenta sacarla a la ciudad, entretenerla, ella sigue sin ilusión por nada, y un buen día se reencuentra con el joven león en la ciudad, que ya no es el joven león ingenuo e inexperto, ¿no? Así que Emma se le abren de nuevo las posibilidades de felicidad y se lanza a una relación con él, esta vez se convierten en amantes, y Flaubert nos la va mostrando, por un lado, como una mujer cada vez más dependiente de su amante, más celosa, más obsesiva, más mentirosa, porque le dice a su marido que va a tomar clases de piano a la ciudad cuando no va a tomar ninguna clase de piano, va a encontrarse con León. Y por otro, es una consumista compulsiva. Yo creo que es una mujer que tiene un síndrome, ¿no? Es el síndrome ese de tiene que estar continuamente consumiendo, entonces está siempre comprando ropa, comprando sombreros, comprando muebles, todo esto arruinándose, porque todo eso son préstamos para un prestamista que le presta el dinero, se va cada vez llenando más y más deudas, pero no puede parar, no puede frenar, es como un vértigo que tiene, ¿no? Esta relación que tiene con León tampoco la llena. Bueno, este Rodolfo, no he puesto nada de León está en la siguiente diapositiva. El aburrimiento empieza a apoderarse de ella otra vez, ¿no?
fragmento siguiente dice así: ahora León y ella hablaban más a menudo de cosas que no tenían que ver con su amor, y en las cartas que le enviaba Emma salían flores, versos, la luna y las estrellas, recursos ingenuos de una pasión debilitada que intentaba reanimarse con todos los socorros externos. Emma se prometía continuamente que en el viaje siguiente notaría una felicidad muy honda. Luego se confesaba que no había sentido nada del otro mundo. Una esperanza nueva no tardaba en borrar la decepción, y Emma volvía a León más ardiente y más ávida. Ella estaba tan harta de él como él de ella. Emma se volvía a topar en el adulterio con todas las ramplonerías del matrimonio, que me parece una frase buenísima, buenísima, ¿no? Bueno, Eva se va metiendo en una espiral de deudas, desencantos, sinsentidos, empieza a descuidarse, ya no vigila, ya no está pendiente de que alguien la vea, con León en la ciudad, la relación empieza a saberse, ¿no?, entre los conocidos, ¿no? Miente al marido con un descaro absoluto, compra y continúa comprando sin dinero, ¿no? Acosada por las deudas, llega un punto en que tiene que pagar y no tiene dinero, así que primero acude a Rodolfo y le da la espalda. Rodolfo tiene dinero, pero no le da nada. Y luego al último amante, a León, que se niega a dar el dinero que le pide. Entonces ella, viendo que nadie le echa una mano, ni siquiera su querido León, en un momento de desesperación, aquí está con León, ¿veis? Este es Rodolfo, porque le ha ido a pedir a Rodolfo que le dé por favor dinero, que le ayude. O sea, en un momento de desesperación se cuela dentro de la botica, porque tienen una relación con un boticario, que es un personaje tremendamente, o sea, es un personaje muy, muy negativo, ¿no? Flaubert le pone como, le hace una crítica de ese personaje, pero bueno, eso aparte, ¿no?, porque habla de muchos personajes. Pero ella consigue colarse en la botica, sabe dónde está, por un ayudante sabe dónde está el frasco con el arsénico, que sabe que es el frasco azul, y se va, abre la puerta, se va al frasco, coge el frasco, y como una niña chica comiendo golosinas, así para que no me pillen así, pues ella se atiborra, pero de arsénico. Aquí la veis con el arsénico. ¿Qué ocurre? Pues claro, que se coge un envenenamiento terrible, y es un envenenamiento lento que dura muchos días, que dura varios días, hasta cada día peor, hasta que, bueno, hasta que al final pues se muere, y es una historia, la verdad, que tristísima, porque al final el marido también acaba muriendo al poco tiempo, la niña se queda huérfana, se la dan a unos parientes en el campo. Bueno, es tristísima la historia, ¿no? Y dices, bueno, pero esta mujer la que ha liado, ¿no? O sea, la que ha liado por esa... Pero bueno, en realidad, con Emma Bovary, Flaubert da la espalda al estereotipo de la mujer dócil e inofensiva, complaciente y cumplidora de su deber, al modelo de mujer ángel del hogar, ¿no? Flaubert deja ver a una persona compleja, un ser con deseo y voluntad, que también se puede corromper. Deja ver una mujer que anhela la libertad y que siente que hasta la posibilidad de soñar le ha sido arrebatada por ser mujer, ¿no? Sobre esto, Mario Vargas Llosa, en un estudio que tiene sobre Madame Bovary, dice: la tragedia de Emma es no ser libre. La esclavitud se le aparece a ella no solo como producto de su clase social, sino también y quizás sobre todo como consecuencia de ser mujer. Y bueno, en parte sí, pero también hay que tener en cuenta que el autor, a mí me molesta mucho, y me enfado con Flaubert, porque digo, ¿por qué tiene que poner a una mujer para hacer su crítica a la frivolidad de la sociedad, para la superficialidad y el consumismo, ¿no? Entonces la pone a ella como ejemplo, pero de todas maneras casi todos los personajes, creo que no hay ninguno que se salve en la novela, ¿eh? O sea, no se salva ninguno, porque son todos verdaderamente malos, o sea, son mala gente, y Emma nos cae mal, o sea, no podemos evitar que nos cae mal, porque, pues sí, porque es demasiado, paga demasiado lo suyo, ¿no? Pero bueno. Bueno, en el siglo XX la Congregación del Santo Oficio sumó este libro, lo añadió a la lista de libros pornográficos, la Sagrada Congregación en el índice de libros que contradicen la doctrina católica. En España, en el año 61, el editor fue condenado a 1 mes de prisión y el traductor a 6 meses por publicarlo, para que sepáis que estuvo muy prohibido. Bueno, fue adaptado al cine en muchísimas ocasiones. Tenéis ahí por Jean Renoir en el 33, fijaos, por Vicente Minelli en el 49, Chabrol en el 91, Faiwell en el 2000, Tom Stoppard en el 2012, Sophie Barthes en el 2014, no ha dejado de tener actualidad.
se ha hecho una serie, esa serie de la que sacan los fotogramas, de la BBC, en el año 75. Y bueno, en enero del 2007 apareció en el segundo puesto de la lista del Times de los 10 mejores libros de todos los tiempos. Lo digo para que lo sepáis. Y bueno, también hay una ópera, se hizo una ópera en el año 51, veis ahí la imagen. Bueno, esta que marco aquí es la última versión, la última adaptación de Madame Bovary, no la he visto, con Mia Mayakovsky, ¿cómo se llama? Una actriz muy conocida. Y bueno, esta es Madame Bovary. Y vamos a hablar ahora de la siguiente protagonista, de Anna Karenina. Bueno, el caso de Anna Karenina es bastante diferente porque la novela es una larga meditación sobre el matrimonio, pero no solo eso, sino también es una radiografía de lo que era la sociedad rusa de esa época, ¿no? La decadencia de la aristocracia. Y bueno, habla de muchos estamentos sociales, muchas clases sociales, pero sobre todo se centra en la protagonista, que en realidad hay tres historias, hay tres matrimonios, y son tres matrimonios ejemplares, los tres cada uno, de lo que no son todos ejemplares de lo bueno, ¿no? Pero son tres matrimonios, pero digamos, el que da título, la protagonista que da título al libro es Anna Karenina, que es una de las mujeres de uno de esos tres matrimonios. Bueno, se desarrolla, como veis, en Rusia, en otra parte, en la Rusia de los zares, en un estatus socialmente superior al de Emma Bovary, ¿no? Porque Ana vive en San Petersburgo, pertenece a la aristocracia, está casada con un alto funcionario del zar, por tanto su situación social y económica no es como la de Emma, ¿no? El marido de Ana, Alexei Alexandrovich Karenin, es un hombre muy frío, es un hombre poco expresivo, poco cariñoso, más ocupado de su trabajo y de sus medallas que de su familia. Y bueno, pues la historia, ya digo, que se centra, aunque es muy interesante todo el libro, es un tocho gordísimo, pero vamos, hay películas, hay series, hay una serie que ahora os enseñaré, para que está en ruso, no he conseguido ver la versión en castellano, pero buenísima, la serie buenísima. Yo me la he visto en ruso, solo que más o menos poniendo de mi parte, porque me la había leído y digo, más o menos sé lo que están diciendo algunos, ¿no? Bueno, Ana empieza porque Ana se va a Moscú desde San Petersburgo, donde vive, para mediar en el matrimonio de su hermano Stepan, casado con Dolly, porque es un matrimonio que amenaza con romperse porque su hermano pues es un viva la virgen y siempre está teniendo relaciones infieles, ¿no? Entonces la mujer, Dolly, está hasta aquí y dice que lo deja, y entonces llaman a la hermana de Stepan para que vaya, que es Anna Karenina, para que vaya a ver si pone un poco de orden en ese matrimonio, ¿no? Entonces, al bajarse del tren, conoce al conde Bronsky, que acudía a recoger a su madre, que viajaba en el tren con Ana y con la que Ana ha tenido un encuentro, una conversación muy agradable en todo el viaje, ¿no? A partir de ese momento, ¡bah!, el flechazo, ¿no? Surge la chispa entre ellos dos. Él, un militar joven, ella, una mujer casada. Y vamos a ver cómo empieza ese flechazo, ¿no? Dice, Bronsky siguió al conductor, subió a un vagón y se paró a la entrada del departamento para dejar salir a una señora. Una sola mirada bastó a Bronsky para comprender, con su experiencia de hombre de mundo, que aquella señora pertenecía a la alta sociedad. Pidiéndole permiso, fue a entrar en el departamento, pero sintió la necesidad de volverse a mirarla, no solo porque era muy bella, no solo por la elegancia y la gracia sencillas que emanaban de su figura, sino por la expresión infinitamente suave y acariciadora que apreció en su rostro al pasar ante él. Cuando Bronsky se volvió, ella volvió también la cabeza. Sus brillantes ojos pardos, sombreados por espesas pestañas, se detuvieron en él con amistosa atención, como si le reconocieran, y luego se desviaron, mirando la multitud, como buscando a alguien. Bueno, he sacado los fotogramas de la película con Vivian Leigh, del año 43, me parece, y este es el encuentro que tienen en el tren, ¿no? Cuando se bajan cuando se conocen en el tren, ¿no? Bueno, en Moscú, Ana llega a Moscú y Ana y Bronsky, pues qué casualidad, coinciden en un baile de la alta sociedad moscovita, donde ella se muestra tan deslumbrante con ese vestido negro que lleva, que Kitty, que es la hermana pequeña de Dolly, de su cuñada, que aspira a que Bronsky baile con ella la mazurka y que aspira además a que Bronsky se le declare,
se da cuenta de que él no tiene ningún interés en ella, sino que el interés lo tiene por Anna. O sea, se da cuenta esta chica joven que en realidad no tiene nada que hacer, porque Bronski no para de fijarse en Anna, ¿no? Esta es la escena del baile, veis aquí con ese vestido negro que llevaba, que era como una cosa muy rara, un vestido negro, un baile, ¿no? Que iban todas de lila y dice así el texto, son trocitos, que corto. Durante la última contradanza con uno de aquellos jóvenes que tanto le aburrían, pero con los que no podía negarse a bailar, Kitty se encontró frente a frente con Anna y Bronski. No había visto a Anna desde el principio del baile y ahora le pareció otra vez nueva e inesperada. La veía con aquel punto de excitación que conocía tan bien, producida por el éxito. Anna estaba ebria del licor del entusiasmo. Kitty lo veía en el fuego que al bailar se encendía en sus ojos, en su sonrisa feliz y alegre, que rasgaba ligeramente su boca, en la gracia, la seguridad y la ligereza de sus movimientos. Cada vez que Bronski hablaba con Anna, los ojos de ésta brillaban y una sonrisa feliz se dibujaba en sus labios. Aunque su charla era trivial, pues hablaban solo de sus mutuas amistades, a Kitty le parecía que en ella se estaba decidiendo la suerte de ambos y de sí misma. Bueno, Anna regresa a San Petersburgo, se va con su marido, ya deja a su hermano y a su cuñada, pero Bronski, que también se la ha metido ya en la cabeza, se va también detrás de ella y la sigue hasta San Petersburgo. Y en una de las paradas del tren, aquí tenemos una imagen preciosa, parece que está nevando, en una de las paradas del tren se da cuenta Anna de que está allí también él, está allí. Y dice, respiró otra vez a pleno pulmón el aire frío de la noche, puso la mano en la barandilla del estribo para subir al vagón, cuando en aquel momento la figura de un hombre vestido con capote militar, que estaba muy cerca de ella, le ocultó la vacilante luz del farol. Anna se volvió para mirarle y le reconoció. Era Bronski. No hacía falta preguntar por qué Bronski estaba allí. Era para hallarse más cerca de ella. Lo sabía con tanta certeza como si el propio Bronski se lo hubiera dicho. Ignoraba que usted pensase ir a San Petersburgo. ¿Tiene algún asunto en la capital?, preguntó Anna, separando la mano de la barandilla, y su semblante resplandecía. ¿Algún asunto?, repitió Bronski, clavando su mirada en los ojos de Anna Karenina. Usted sabe muy bien que voy para estar a su lado. No puedo hacer otra cosa. Bueno, la cuestión es que el amor es más fuerte que la voluntad y pronto inician una relación en secreto que se va complicando cada vez más para ella, por supuesto para ella. Karenin regaña a Anna por relacionarse demasiado con Bronski, sin saber nada todavía, ¿no?, el marido, y por generar chismorreos de la clase aristocrática a la cual pertenece. Un punto de inflexión ocurre cuando en una carrera de caballos que Anna acude con su esposo, Bronski sufre una caída de caballo y Anna da tales muestras de angustia y de preocupación que deja patente ante toda la sociedad del momento los sentimientos hacia él, ¿no? De tal manera que se ve obligada a confesárselos a su marido, el cual la echa de casa y, lo peor, le impide ver a su hijo. Ella tiene una pasión tremenda por su hijo, al revés de Madame Bovary. Anna Karenina tiene pasión por su hijo Seriotsa, que tiene 9 años, y bueno, ella cree en el mandato del amor y quiere ser libre, pero se enfrenta al dilema de escoger entre dos mundos, ¿no?, el de los deberes y el de los afectos. Y bueno, se decide por seguir con Bronski, ellos empiezan su vida en común, pero poco a poco la sociedad les va dando la espalda, ¿no?, sobre todo a ella, que es una mujer casada que vive en pecado. Anna pide el divorcio una y otra vez, pero su marido se lo niega y se ve obligada a vivir en un estatus indefinido, una especie de limbo social que la va apartando de toda su gente, ¿no? Es una mujer que no está en ningún sitio, porque ni está con el marido, ni está divorciada. Es una situación tremenda el no poder situarse ella socialmente, ¿no? Y cada vez sufre más el rechazo de todo el mundo, ¿no? Y lo tremendo es que empiezan ya el problema de siempre, empiezan los celos. Aquellos accesos de celos que con más frecuencia cada vez sufría Anna le asustaban a Bronski, y aunque se esforzaba en disimularlo, enfriaban su amor hacia ella, a pesar de saber que la causa de sus celos era la pasión que por él sentía.
Muchas y muchas veces se había repetido que la felicidad no existía para él, sino en el amor de Ana. Y ahora que se sentía amado apasionadamente, como puede serlo un hombre por quien lo ha sacrificado todo una mujer, ahora Vronsky se sentía más lejos de la felicidad que el día en que había salido de Moscú en pos de ella. Entonces se consideraba desgraciado, pero veía la dicha ante él. Ahora, en cambio, sentía que la felicidad mejor había ya pasado. Ana no se parecía en nada a la Ana de los primeros tiempos. Y no obstante, experimentaba la sensación de que aquel amor que antes, cuando estaba en toda su fuerza, hubiese podido arrancar de su alma, de habérselo propuesto firmemente, ahora le sería imposible arrancarlo. No, ahora no podía separarse de ella. Bueno, Ana queda embarazada de Vronsky y Karenin encuentra la situación intolerable de tal manera que empieza a pensar en concederle el divorcio, ¿no? Pero resulta que, tras el parto, Ana enferma gravemente de fiebre puerperal, parece que se va a morir, todo el mundo está convencido de que se va a morir, y su marido cambia de opinión sobre el tema del divorcio, porque dice, bueno, pues si se va a morir, yo no me divorcio. Y deja la cosa así en stand-by, pero finalmente, al cabo del tiempo, Ana se recupera y el marido dice otra vez que no le dan el divorcio. Entonces ella huye con Vronsky a Europa. Cuando regresan y se van a vivir al campo, intentan construir un mundo propio lejos de las miradas de los otros, pero bueno, al fin y al cabo no pueden dejar de ser lo que son y bueno, ella cada vez está más apartada de la sociedad, de su sociedad aristocrática, le dan de lado, va a la ópera, chismorrean sobre ella o le dan la espalda, o sea, están dándole de lado completamente. Mientras que Vronsky no tiene ningún problema, ninguno. Él sigue perteneciendo a esa sociedad y sigue siendo un personaje respetable, ¿no? Las tensiones llegan al límite. Ana no puede soportar la incertidumbre y se vuelve cada vez más posesiva, pues la libertad en esa sociedad es para los hombres y ella no puede escapar de su jaula de cristal, que son los límites que la sociedad impone a las mujeres. Ana rechaza esos límites, pero al mismo tiempo cree en ellos, o por lo menos ejercen tal presión sobre ella que no ve otra salida que la muerte. A todos le da por lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Porque el problema no es la infidelidad en sí, porque Karenin, el marido, en realidad a él no le importa tanto que sea infiel su mujer, lo que le importa es el qué dirá y las apariencias. O sea, si todo se queda así en familia, pues venga, no pasa nada. Pero no quiere, por supuesto, que se sepa, ¿no? Entonces, bueno, ella no quiere ocultar sus sentimientos, ella quiere vivir sus sentimientos a plenitud y quiere casarse con Vronsky, pero bueno, nada, imposible. En la obra se cuestiona un poco lo que es la doble moralidad aristocrática, ¿no? A fin de salvaguardar siempre el honor y las apariencias por encima de la felicidad. No teniendo motivos de celos, los inventaba. Al más leve indicio los pasaba de un objeto a otro. Ya tenía celos de aquellas mujeres despreciables con las cuales, gracias a sus relaciones de soltero, podía entrar fácilmente en contacto Vronsky. Ya lo sentía de las mujeres de la alta sociedad con las que pudiera encontrarse, o bien de una mujer imaginaria con la cual había de casarse después de romper con ella. Este último pensamiento era el que con más frecuencia la atormentaba, porque en un momento de confianza, de confesiones mutuas, de confidencias, Vronsky imprudentemente le había dicho que su madre le comprendía tan poco que se había permitido aconsejarle que se casara con la princesa Sorokina. Los celos, pues, la llenaban de indignación, la tenían constantemente irritada contra Vronsky y la llevaban a buscar sin cesar motivos en que alimentar sus sentimientos desesperados. Para ella, Vronsky era el único culpable de sus sufrimientos, cualquiera que fuese su causa. Si él me quisiera, se decía, habría comprendido lo agobiante que es mi situación y habría hecho todo lo posible por sacarme de ella. Bueno, se mete en una espiral de celos, o sea, es eso, vas viendo que se va cada vez obsesionando más y más con que Vronsky la engaña, con los celos, y ella no tiene problemas económicos como los tenía Emma Bovary, pero al final la única salida que ve es arrojarse al tren. Es la única salida para ella, ¿no? Bueno, aquí vemos la escena, una de las escenas de la película, el tren, y bueno, y ella delante de la vía, y bueno, pues así acaba con su vida, ¿no? El final trágico de Ana
termina arrojándose al tren es la única salida, ¿no? Tanto ella como Emma Bovary cometen el error de querer ser libres en una sociedad que impone sus límites a la mujer, pero más allá, el dilema de ambas es que ponen el foco en sus amantes, y esa obsesión es el gran error, es lo que yo creo que nos tiene que decir bastante a las mujeres, ¿no? del siglo XXI, ¿no? Si el matrimonio de Anna con Karenin fracasa porque falta el amor, el final desastroso de su relación con Bronsky se debe a que tiene el amor como único centro de su vida, ¿no? Pero bueno, yo ahí vuelvo a lo de siempre, ¿no? Y esto sin hablar de las mujeres proletarias que había, que trabajaban en las minas, en fin, pero estamos hablando de esta clase media, clase aristocrática, y digo, ¿en qué ocupaba la vida la mujer en esa época, ¿no? Cuando pienso en ellas dos, me digo, ¿por qué no tenían alguna otra actividad que llenara sus vidas? ¿Algún objetivo, no? ¿Por qué no hacían nada más que sobrevivir en un matrimonio infeliz, ¿no? Y echarse a los brazos de un amante? Pero esa es la cuestión, ¿no? Que las mujeres tenían ese papel, tenían esa misión en la vida, que era una misión incuestionable, y ellas se permiten el lujo de cuestionarlo. Y quizás los autores también lo sintieran igual. Ese es el tema, ¿no? Que eran mujeres ociosas, pero que no podían salirse de ese carril, no podían, no tenían otra opción. Entonces es un poco esa el drama, ¿no? Bueno, de Anna Karenina se han hecho lo mismo, ¿no? Es una de las grandes novelas, se han hecho películas. Mirad, la más antigua es la de con Greta Garbo del 35, del 48, la de Vivian Leigh del 85, con Jacqueline Bisset del 97, de 2012, que es la de Keira Knightley, otra por aquí, una serie, y luego hay una serie muy la que os he hablado, que se llama La venganza es el perdón, de 2017, que es rusa, está muy bien ambientada, maravillosamente todo, las imágenes, los trajes, lo mobiliario, bueno, es impresionante. A ver si ponen subtítulos, porque... Y también hay una ópera basada en Anna Karenina de David Carson del año 2007, para que veáis que hay un montón o sea, que es que y se sigue leyendo, se sigue... o sea, es un personaje y que se sigue interesando, ¿no? Como mujer, bueno. Y vamos a ir a la tercera mujer, que esta vez ya no es de una novela, no es un personaje de una novela, de las novelas famosas de adulterio. Nos salimos y entramos en una obra de teatro, Casa de Muñecas, del autor noruego Henrik Ibsen, una de las obras de teatro más representadas, más estudiadas y analizadas de la actualidad. Objeto de agudas polémicas desde el mismo día de su estreno en el 21 de diciembre de 1879 en el Teatro Real de Copenhague. Está considerada como uno de los más importantes ejemplos de análisis de la mujer dentro de la institución burguesa del matrimonio. Bueno, Nora está casada con Thorvald Helmer, abogado al que acaban de nombrar director de un banco. Desde el comienzo de la obra, Nora se nos muestra como una mujer ingenua, dócil, encantadoramente irresponsable, locuela, entregada en cuerpo y alma al papel de buena esposa y buena madre. Su marido se dirige a ella con los apelativos de alondra, ardillita, chorlito, trasto inútil, palomilla. Y ella, bueno, pues es como tontita, y va de compras, viene de compras, y al principio nos parece a todos los que estamos leyendo la obra o viendo la obra que, uy, qué chica más, en fin, le falta un hervor a esta, ¿no? Porque es como muy así, ¿no? Y se deja que el marido la diga esas tonterías que la dice, y pajarito, y ardillita, y todo eso, ¿no? Que son adjetivos que infantilizan y degradan a quien lo recibe, ¿no? Y que subrayan además la situación de dependencia moral y psicológica, no solo económica, sino moral y psicológica de las mujeres con respecto a sus maridos, ¿no? En el matrimonio. Bueno, el marido hasta le controla las golosinas que come, entonces tiene que esconder las almendritas que ella compra, las tiene que esconder porque el marido le dice, Norita, ¿no habrás comprado otra vez golosinas, no? O sea, es como si fuera auténticamente una niña, ¿no? Ese es el personaje, por eso el título de Casa de Muñecas es muy interesante, ¿no? Pero en realidad Nora no es así. Nora guarda un secreto que va a ser determinante en todo lo que es el desarrollo de la obra, ¿no? Porque años atrás su marido, Thorvald Helmer, había enfermado y la curación pasaba o implicaba
que tenían que trasladarse una temporada, lo que ocurría en estos países nórdicos, ¿no? Que tenían que irse al sur para curarse. Tenían que irse a Italia y no tenían dinero. No tenían dinero, entonces ella, por amor a su marido, no tuvo más remedio que falsificar la firma de su padre, que estaba a punto de morir, para poder pedir un crédito y poder con ese dinero llevar a su marido 2 meses o 3 meses, no me acuerdo el tiempo que era, a una especie de balneario al Mediterráneo, ¿no? Entonces ese dinero, el marido no sabía nada, por supuesto, porque ella cosía y sacaba un poco de dinero de lo que cosía y del dinero que le daba el marido iba guardando, un poquito, otro poquito, ¿no? Entonces ella iba devolviendo el préstamo poco a poco, ¿no? Entonces el conflicto surge cuando un personaje que se llama Krogstad, un hombre que es el abogado que recibe los pagos de Nora, aparece un día en casa para chantajearla. ¿Por qué? Porque Krogstad está a punto de ser echado del banco donde trabaja el marido. Trabaja en el banco y lo van a echar porque también ha cometido un delito parecido al que ha cometido Dora. O sea, Nora ha falsificado un documento y entonces este señor, este Krogstad, va a chantajear a Nora y le dice que como no convence a su marido de que le deje quedarse en el banco, le va a contar al marido lo que ella hizo, que fue falsificar la firma del padre, que eso es un delito, seas hombre o mujer, eso es un delito en Noruega, en todas partes, ¿no? Entonces ella intenta interceder ante el marido por este hombre, porque no, pero resulta que no hay nada que hacer. Además, curiosamente, en ese momento de la historia aparece un personaje que es Cristina Linde, una amiga de la infancia que se ha quedado viuda y que entonces va a ocupar el puesto de este Krogstad. O sea, a Krogstad le van a echar del banco y esta mujer, que es amiga de Nora, va a entrar en sustitución de él, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que como no consigue convencer a su marido de que no eche a Krogstad, entonces Krogstad, lleno de rabia, decide como venganza echar una carta en el buzón contándole al marido, a Helmer, todo lo que ha hecho su mujer, ¿no? Para vengarse, ¿no? Como un acto de venganza. Bueno, entonces llegamos al tercer acto. El tercer acto es el acto en el que Enrique me va a acompañar para leer un fragmento, porque es importante leer este fragmento, porque es el que se desenmascara al personaje del marido. Vemos cuáles son las bases que sustentan ese matrimonio que era como el marido es el que sabe, el que la cuida, el que está pendiente de ella, que es una ardillita que no puede tomar decisiones por sí misma porque es una mujer que, en fin, que es como medio tonta, ¿no? Pues ahí vamos a ver a ese personaje y todo ocurre después de una fiesta en casa de un amigo, del Dr. Van, que ya se ha disfrazado y ha bailado y se ha disfrazado. Y después de esa fiesta, el matrimonio regresa al piso, porque es una fiesta en el otro piso de la misma casa. Ella vuelve con su disfraz, que está bailando ahí con loca y tal. Y ella no está para muchas fiestas. El marido se pone así como que tiene muchas ganas de... está animado y ella dice, mira tío, no tengo ganas de nada. Además está muy preocupada porque sabe que va a leer la carta y sabe que la reacción que pueda tener su marido ante la carta pues le preocupa muchísimo, ¿no? Entonces esa carta que va a abrir Helmer en unos minutos y va a conocer todo, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con un final en 2 partes, porque ella espera que ocurra un milagro. Ella espera, y lo dice muchas veces, espera que ocurra un milagro, y es que el marido apechugue con ese delito, o sea, que se haga cargo de él, ¿no? Que ella espera un milagro, pero bueno, entonces ella espera que ocurra ese milagro y Helmer finalmente abre la carta, ella que se quiere meter debajo de la tierra, porque no quiere saber, está asustadísima, y todo eso se precipita, esa lectura de esa carta se precipita hacia un final muy doloroso, ¿no? Hemos sacado el texto porque para no hacerlo tan largo, porque es un poco largo, pero hemos adaptado un poco el texto de una adaptación de la Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid y bueno, si te quieres acercar aquí, te quita, ¿no? No. De aquí, ¿no? ¿Se te oye, tú crees? Ah, sí. ¿Te pongo aquí el micrófono más cerca? Sí. Lo ponemos aquí y así vamos los dos. ¿Vale? Bueno. ¡Nora!
¿Qué es esto? ¿Sabes lo que dice esta carta? Sí, lo sé. Déjame que me vaya. Déjame que salga. ¿A dónde vas? Es verdad lo que ha escrito Klotzka. ¡Qué horror! No es posible que sea cierto. Es verdad. Te he querido más que a nada en el mundo. Desgraciada, ¿qué has hecho? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Contéstame, ¿te das cuenta? Una delincuente. ¡Qué absoluta vileza hay en todo esto! ¡Qué vergüenza! Has destrozado mi felicidad. Has arruinado todo mi futuro. Estoy a merced de un hombre sin escrúpulos. Puede hacer de mí lo que quiera. Y tener que humillarme y degradarme por culpa de una insensata. Cuando yo me haya ido serás libre. Déjate de expresiones huecas. Tu padre tenía también una lista de ellas. ¿Qué ganaría yo con que abandonaras el mundo? Nada. Llegarían a decir incluso que yo estaba detrás. Que soy yo quien te ha instigado. ¿Comprendes ahora lo que has hecho? Sí. Pero debemos pensar en lo que hay que hacer. Quítate ese disfraz. ¡Que te lo quites! Vas a seguir aquí, en esta casa, por supuesto. Pero solo porque hemos de mantener las apariencias. Y te está prohibido educar a los niños. No me atrevo a confiártelos. A tener que hablar de este modo a quien tanto he amado y a quien todavía... En fin, todo pasó. No hay más remedio. Suena la campanilla de la puerta. Helmer se estremece. Nora permanece sin moverse. Helmer se dirige a la puerta del vestíbulo. Entra la doncella en el salón. Bueno, como veis aquí, Helmer se ha transformado, saca de dentro esa rabia, por saber que su mujer ha cometido un delito, que está a merced de un chantajista, está indignado, está violento, lleno de ira, a repudiar a la mujer, le va a quitar la educación de los hijos, que va a seguir ahí viviendo, pero van a guardar las apariencias, pero bueno, todo de puertas afuera, ¿no? Y Nora en un minuto se ha convertido en una apestada. O sea, es una mujer que ya, o sea, no tiene nada que hacer. Pero curiosamente llega una segunda carta. Llega una segunda carta y ya veremos que a partir de esa segunda carta Nora ya no va a ser la misma. Ya no va a ser la misma. Ella, cuando se va a quitar el disfraz, parece que también se va a quitar ese otro disfraz que llevaba puesto, un disfraz interno, un disfraz de niña ingenua y tontita, ¿no? Y se va a despojar de ese papel que ha tenido hasta ese momento en ese matrimonio, ¿no? Entra la doncella en el salón. Una carta para la señora. Démela. ¿Es una carta de Krogstad? Sí, es de él. Casi no me atrevo a abrirla. Quizá estemos perdidos tú y yo. No, es de Salerno. Rasga el sobre rápidamente, da un vistazo a las líneas, examina el papel adjunto y da un grito de júbilo. ¡Nora! No, tengo que leerlo de nuevo. Sí, eso es. Estoy salvado. Nora, estoy salvado. ¿Y yo? Tú también, por supuesto. Estamos salvados tú y yo. Mira, te devuelve el recibo. Dice que se arrepiente y lo lamenta. ¿Pero qué te pasa? ¿Esa cara tan seria? Ah, ya comprendo. Pobre Nora. No puedes creer que yo te haya perdonado. Pues te he perdonado. Nora, te lo juro, te lo he perdonado todo. Bien sé que cuando lo hiciste por amor hacia mí. Eso es verdad. No sería quizá un hombre si justo ese desamparo femenino no te hiciera doblemente atractivo a mis ojos. De ahora en adelante serás para mí una indecisa y desamparada criatura a la que cuidar. No temas nada, Nora. Confía plenamente en mí. Y yo seré tu voluntad y tu conciencia. Te quedo muy agradecida. Nora sale por la puerta de la izquierda. Nora, ¿qué haces? ¡Me estoy quitando el disfraz! ¿Qué Aparece pasa? nuevamente en el salón, en traje de diario, con el abrigo en el antebrazo y un maletín en la mano. ¿Qué pasa? ¿Te has vestido de diario? Sí, Torvald, me he vestido. ¿Cómo? ¿Tan tarde, Esta noche no voy a dormir. Aún no es muy tarde. Siéntate, Torvald. Tenemos mucho que hablar. Nora, ¿qué pasa? ¿Esa cara tan seria? Siéntate. Va a ser largo. Tengo mucho que decirte. Nunca me has entendido. He sufrido muchas injusticias, Torvald. Primero de papá y después de ti. ¿Cómo? ¿De nosotros dos? ¿De nosotros? ¿Que te hemos querido más que a nadie? Nunca me habéis querido. Tan solo os parecía divertido quererme. Pero Nora, ¿qué dices? En casa era la nena muñequita de papá. Aquí he sido tu mujer muñeca. Quiero decir que pasé de las manos de papá a las tuyas. Dejé de ser su muñequita para ser la muñeca que tú querías. Tú y papá me habéis causado un gran daño. Sois culpables de que yo no sea nada.
Qué absurda e ingrata eres, Nora. Nuestro hogar, Torvald, no ha sido más que un cuarto de jugar. Y tú te has divertido jugando conmigo como con una niña. Hay algo de cierto en lo que dices, aunque exageras mucho. Pero de aquí en adelante será diferente. Ha pasado el tiempo de los juegos, ahora viene el de la educación. ¿La educación de quién? ¿La mía o de los niños? La tuya y la de los niños, querida Nora. Ay, Torvald, tú no eres capaz de educarme, de hacerme la esposa que necesitas. Tengo que educarme a mí misma. Tú no eres hombre capaz de facilitarme ese trabajo. Tengo que hacerlo sola. Por eso voy a dejarte. ¿Qué dices? Necesito estar sola para ver con claridad en mí y en todo cuanto me rodea. Has perdido el juicio. No tienes derecho a marcharse, te lo prohíbo. Tú no puedes prohibirme nada de aquí en adelante. Abandonar tu hogar, tu marido, tus hijos. ¿Y no piensas en qué dirá la gente? No puedo pensar en esas pequeñeces. Solo sé que para mí es indispensable. Es indignante. ¿Cómo puedes faltar a tus deberes más sagrados? ¿A qué llamas mis deberes más sagrados? Estás obligada a tu marido y a tus hijos. Tengo otros deberes igualmente sagrados. ¿Qué deberes son esos? Deberes para conmigo misma. Soy, ante todo, un ser humano, exactamente como tú, o en todo caso debo luchar por serlo. Sé perfectamente que la mayoría de los hombres te dará la razón, pero ahora no puedo pensar en lo que dicen los hombres y en lo que se imprime en los libros. Necesito formarme mi propia idea y tomar conciencia de todo. ¿Pero qué dices? ¿Una mujer no tiene derecho a evitar disgustos a un viejo padre moribundo ni a salvar la vida de su marido? Me niego a creerlo. Hablas como una niña. No comprendes la sociedad de la que formas parte. No comprendo nada. Pero quiero averiguar de parte de quién está la razón. ¿De la sociedad o de mí? Creo que no estás en tu juicio. En mi vida me he sentido con la mente más lúcida y más segura que esta noche. Y con esa seguridad y esa lucidez, ¿abandonas a tu marido y a tus hijos? Sí. Entonces, es que ya no me quieres. No, Torvald. Ya no te quiero. ¿Y puedes explicarme cómo he perdido el amor? Sí. ¿Cómo? Ha sido esta noche, cuando ocurrió lo peor, cuando leíste la carta de Krogstad. Estaba completamente segura de que le dirías, vaya y dígaselo a todos. Estaba convencida de que asumirías toda la responsabilidad y dirías, yo soy el culpable, pero no lo hiciste. Nora, por ti habría hecho cualquier cosa. Pero no hay nadie que sacrifique su honor por el ser amado. Cuando leíste la segunda carta y comprendiste que tu reputación no corría peligro, me perdonaste, porque no te importaba yo ni lo que a mí pudiera pasarme, sino únicamente la opinión de la gente. La verdad es que se ha abierto un abismo entre nosotros. Pero, Nora, no podíamos salvarla. ¿Qué he de hacer para corregir mi error? Oh, Torvald, tendría que producirse el mayor milagro. Dime cuál es. Tendríamos que cambiar los dos de forma que... Oh, Torvald, ya no creo en milagros. Pero yo quiero creer, dímelo. Cambiar de forma que... Que nuestra vida en común se convirtiera en un verdadero matrimonio. Adiós. Nora toma su maletín y el abrigo y sale por la puerta del vestíbulo. Nora, se ha ido. No verla más, el mayor de los milagros. Gracias, Enrique. Bueno, estas son escenas del momento de la primera carta. Esta es una película fantástica con Anthony Hopkins del año 73. Os la recomiendo. Y esta es la escena final, ¿no? Bueno, ahí hemos quitado trozos, ¿no? Ella le entrega el anillo y ella se marcha. Bueno, y después de todo, ¿qué nos transmite? Bueno, aunque hablamos de que el debate, o sea, el debate de esta obra de teatro normalmente se ha centrado en la decisión de abandonar la familia para ser ella misma, ¿no? Lo que fue un auténtico escándalo en la época, ¿no? Y aunque esta decisión se convirtió en bandera de lucha de los incipientes movimientos feministas de principios del siglo XX, Casa de Muñecas profundiza en el papel de Nora como persona, fundamentalmente. Su salida del hogar es un intento de crecimiento como ser humano, una maduración que le otorgue su propia identidad, ¿no? En realidad, eso es lo importante, ¿no? Que ella quiere hacerse como persona. Bueno, y de conclusiones. Bueno, después de todo, a ver, ¿qué nos transmiten estas obras? ¿Qué nos dicen, ¿no? Estas mujeres del siglo XIX a los lectores y lectoras del siglo XXI, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero de todo, pienso yo, es que la sociedad ha cambiado, ¿no? Al menos en el primer mundo.
que una mujer ya no necesita tener a un hombre al lado para ser alguien, sino que puede ser alguien por sí misma, que puede tener una profesión que la permita no depender de una pareja, que si tiene pareja y el amor se termina no debería ser una tragedia, aunque a veces ya sabemos que lo es. Que ni Emma ni Ana tendrían hoy que pasar por lo que pasaron, no tendrían que llegar al límite de quitarse la vida, ¿no? Y Nora no tendría que falsificar la firma de su padre para pedir un préstamo, porque ella podría pedirlo por sí misma, no tendría esa necesidad, ¿no? Es cierto que en muchos casos las pasiones siguen estando ahí muy poderosas y que algunos hombres no quieren que sus mujeres sean libres y tomen decisiones, no aceptan que quieran separarse porque las consideran de su propiedad, ni mucho menos que esa separación en algunos casos venga por causa de un tercero, ¿no? Y es cierto que por desgracia muchas mujeres mueren hoy a manos de estos hombres, que la violencia contra la mujer, que recordamos el próximo día 25, sigue ahí, ¿no? Está ahí, pero en el fondo lo vemos como una anomalía, ¿no? Lo vemos como algo que nos descoloca, que nos espanta, porque eso ya no encaja en nuestra idea de sociedad, ¿no? Me pregunto quiénes serían hoy las Emas y las Anas, y me cuesta encontrarlas, ¿no? Mujeres de clase media alta que se quitan la vida porque no se sienten queridas, por celos, ahogadas por las deudas, no sé, tal vez en los culebrones. Lo segundo es considerar por un lado la actitud de Mayana y por otro frente a ellas la de Nora. Emma y Ana son ejemplos de lo que las mujeres de hoy no debemos hacer. Querernos poco a nosotras mismas y poner el foco de nuestra vida en algo o alguien externo a nosotras, como puede ser un amor o cualquier otra cosa, ¿no? Porque si ese amor nos falla, todo se tambalea, ¿no? Nos vamos a pique, igual que ellas. Amar con pasión, sí, pero con cabeza. Eso yo le decía mucho a mis alumnas, ¿no? Sí, ama mucho, pero con cabecita, por favor, ¿no? Que no te digan lo que te tienes que poner y que te controlen el móvil y esas cosas, ¿no? Pero por otro lado está Nora. Nora en ningún momento ha sido infiel a su marido, no se ha enamorado de otro, solamente ha cometido una ilegalidad porque como mujer no podía actuar en libertad pidiendo un préstamo para salvar a su marido, ¿no? Entonces yo, no sé, yo creo que ella, Nora, quizá tenga algo más que decirnos, ¿no? que Emma y que Ana, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es el hecho de crecer como persona, ¿no? De hecho ya fuera de la literatura, pero la literatura ya sabéis que siempre nos dice cosas para la vida, para nuestra vida, ¿no? Entonces siempre hay que aprender de todo lo que leemos, de todo lo que vemos, ¿no? Y yo creo que es importante eso, crecer como personas, intentar no poner todo el foco de nuestra pasión en una persona o en algo, ¿no? Sobre todo si puede salir, ¿no? O sea, y tener objetivos claros en la vida que nos hagan felices, ¿no? Y yo creo que puede ser, ¿no? No hay ninguna... Se puede ser muy feliz con diferentes propósitos en la vida y diferentes objetivos. Pero vamos, lo de matarse, tirarse al tren y forrarse a tomar arsénico y morirse con unos dolores horribles, francamente no. Bueno, voy a terminar con un poema que me gusta muchísimo porque viene al pelo del tema de la conferencia de hoy, de una escritora mexicana maravillosa, que algún día os hablaré de ella, Rosario Castellanos, que se llama Meditación en el umbral. Y dice así: no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel convenable antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austin, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Pues aquí hemos terminado. Muchas gracias. Muy bien. Me encanta. Bueno, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, yo ¿Eres estoy actor? disponible, ya ¿Eres sabes. actor? Bueno, yo pido un aplauso para el colaborador. Ah, perfecto.